Preguntándome sobre mi cambio personal y el sentido de estos audios, me fijé pues en tres escalas a las que yo les he prestado bastante atención: la pirámide de las motivaciones de Maslow, los niveles de conciencia de David Hawkins y las etapas del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Estas tres escalas me han servido como referencia para ver cuáles sobre todo son los niveles bajos de vida, los niveles altos y cómo vamos subiendo en esa escala. La cuestión básica para mí, después de estos años de audios, es la conclusión de que hay dos realidades, la de la vida y la de la cultura. No son la misma realidad, a veces coinciden y otras veces no. La realidad se rige por unas leyes inamovibles porque son leyes naturales, como, no sé, tener que comer, tener que dormir, y luego, pues psicológica y emocionalmente, como seres humanos necesitar dar cariño y otra serie, un montón de cosas que nos vienen dadas. Respirar, no sé, nos viene dado, hay que hacerlo y tampoco nos planteamos que vaya rollo. Esto de respirar, esto de comer o esto de querer sentirnos bien en la vida y no querer sentirnos mal. Es así, eso es lo natural, está en nosotros. Y luego están todas las leyes culturales. Vamos a dejar de lado la legalidad vigente, que te metan en la cárcel por robar a otros y esto. Son leyes de comportamiento, las costumbres. Tendemos a hacer lo que hace todo el mundo para no ser raros y para ser valorados y que no nos echen de la tribu. Entonces llegamos a ser maduros como cultura cuando las leyes de la cultura son las mismas que las de la vida. Eso es una sociedad madura, de personas maduras. Y las personas, individualmente, somos maduras en la medida en la que vivimos con las leyes de la vida y no nos perdemos en las leyes de la cultura. La supervivencia se ha ido transformando y hoy en día, por ejemplo, es ultraconsumismo. Y lo vemos, es una ley social consumir. Pero no tiene nada que ver con la vida no tiene esa ley. La vida rechaza ese hiperconsumo, de hecho se resiente en la naturaleza, se resiente el ser humano en su vacío, un montón de cosas. Son leyes sociales que están ahí y que no se parecen a la vida. Entonces, en la medida en la que vivimos de ley social y damos la espalda a la vida, en relación a la vida somos personas inmaduras. Así que si queremos no solo madurar como seres humanos, sino hoy en día ya hasta sobrevivir, porque la cultura se ha retorcido tanto que promueve comportamientos que son tan antinaturales que nos estamos destruyendo, que es ya el colmo de lo esencial que te quiero hablar, el colmo de la ausencia de darse cuenta, el colmo de estar dormidos. La persona o el grupo que vive mucho la cultura del momento, cualquier cultura que sea, da igual, las leyes culturales exageradas que se han separado de las leyes de la vida, son las personas más dormidas de la sociedad. Dormidas en el sentido de que no se dan cuenta, no saben diferenciar entre lo que es la vida y lo que es la cultura. Creen que las leyes de la cultura son la vida. Mi sensación es que esto es lo que tiene al mundo y al ser humano con los problemas que tiene y con la situación difícil que tiene desde siempre el ser humano, porque siempre ha vivido, digamos, un poco en contra de su naturalidad, de lo que hemos hablado estos días, de esa intensidad vital. Y entonces yo me preguntaba, ¿y por qué se ha dado esto? ¿Por qué nos hemos separado de la vida? Y hemos empezado a crear como una vida ficticia. Pues esta vida ficticia yo creo que no se ha creado a conciencia, se ha creado en ausencia de conciencia. De ahí la importancia del darse cuenta, del tomar conciencia de las cosas.
la palabra reflexión creo que es clave en nuestra vida, indispensable. Es lo que nos puede salvar. Una cosa es pensar. Dicen, nos falta pensar. No, la verdad es que pensar nos sobra. No paramos. Tenemos una máquina en la cabeza que no para de emitir pensamiento. Lo que nos falta es reflexión. Es pararse, sentarse y decir, bueno, ¿esto qué es para mí? ¿Esto tiene sentido? ¿Esto no tiene sentido? ¿Esto es significativo para mí? ¿Esto tiene ética? ¿Esto tiene corazón? ¿Esto lo hago por miedo? Tomar conciencia de por qué hago las cosas y por qué vivo. La verdadera reflexión no está basada en mis creencias. El que es de una tendencia política dice, no, me voy a sentar a reflexionar. Pero nunca pone en duda lo que él cree. Nunca lo mira sin sus creencias, mirándolo todo lo que pueda como es. Es el acto de reflexionar. Eso en nosotros existe muy poquito, pero muy poquito. Si no, el mundo sería otro. Pensamos mucho y venga y dándole vueltas y me imagino y películas en la cabeza, pero reflexionar hay muy poco. Si no hay reflexión, no te das cuenta de las cosas. Si no miras a las cosas sin tu bagaje o con la menor influencia de tu bagaje cultural, de las leyes culturales que uno ha aprendido, y lo intentas mirar desde la vida para ver cómo es, uno ni cambia, ni se transforma y repite siempre la misma historia. Creo que la incapacidad psicológica de poner más atención que nos lleve a la reflexión es lo que hace que el ser humano prácticamente asuma cualquier tendencia social y la siga. Recordemos que las leyes de la vida son inevitables. Las leyes culturales las cambias mañana y da exactamente igual. Ahora imagínate que nos casásemos todos y al día siguiente se pusiese de moda culturalmente que nadie se case. Da igual lo uno o lo otro. La cuestión es si hay, en ese sentido de casarse, por ejemplo, si hay lo que la vida demanda, lo inevitable, que es conexión humana, amor. Hay amor o más allá, como le queramos llamar, con lo que uno conecta con una persona. Hay eso. Eso es lo que la vida pregunta. La vida no pregunta si tú eres de qué tendencia sexual, si subes, si bajas, si... No pregunta nada de eso. No pregunta si te has casado, si no te has casado. La vida pregunta si hay eso. Porque es lo que le importa a la vida, porque es lo que nos hace sentir. Eso es lo que somos. La vida no le importa si uno come gulas, angulas o macarrones. La vida pregunta, ¿hay hambre? ¿Hay comida? Vamos a comer. No, es que he comido de algo gigante, de algo del mejor restaurante. A la vida eso no le importa. Le importa que sea equilibrado, que sea sano y que uno coma. Hay cosas en nuestra cultura actual que están muy cerca, se están acercando mucho a la vida y hay otras que están muy lejos y son las que nos tienen con los problemas que tenemos. Entonces yo entiendo que hay que trascender la cultura. Cuando hablan de trascendencia, de algo trascendente, hay que trascender. Pero eso es como espiritual o místico. Creo que hay que trascender la cultura. La cultura allá afuera y sus mandatos que estén en contra de la vida, de lo que es lo natural. Y luego hay que trascender en la cabeza de uno su cháchara constante que no va a ningún lado y lo único que hace es asumir todas las leyes culturales para que en un despertar alucinante el ser humano reflexione. Y entonces la reflexión nos lleve a vivir más cerca de la vida que de las leyes culturales, que tienen un problema muy grave las leyes culturales, y es que si uno no pone darse cuenta y no pone reflexión, en su propia cabeza, en su propio cerebro, en su mente, uno está en el automatismo.
la creación de pensamiento aleatorio. Y cuando hay automatismo en la cabeza, hay una tendencia habitual, que es la que tenemos los seres humanos muy marcada. Como nuestro cerebro es un órgano de pura supervivencia, el cerebro trabaja mucho en automático con el miedo. Tenerle miedo a todo, para el cerebro puede suponer sobrevivir. Si no hay reflexión, la mente humana está mucho en el miedo. Es a donde baja y está todo el rato elucubrando sobre posibles dramas que vivir, sobre posibles amenazas que uno puede tener en la vida. La ausencia de reflexión nos lleva al miedo. Sin reflexión, vivo en el miedo. Y este es un agravante. Ya no es que yo me pierda la vida porque no tengo reflexión, porque no me doy cuenta. Y no es solo eso, y todo lo que me impide vivir el miedo y todo el tiempo que paso dándole vueltas a las cosas y ese espacio, pues la vida es eso que pasa mientras yo en mi cabeza estoy elucubrando qué sé yo el qué una y otra vez y probablemente basado en el miedo. Eso ya hace, y los estudios lo dicen, hacen de la vida algo peor. Principalmente es que tampoco tienes percepción, no percibes esa intensidad vital, es que uno pasa por la vida como que no se entera. Pero es que no es solo eso, es que si no hay reflexión, no es solo que uno no se entera, es que las personas más insensibles se colocan en posiciones de poder cerca de uno, ya sean grandes posiciones de poder económico, político, o en pequeñas cuestiones de la vida, e intentan manipular a los demás. Y creo que vivimos en una sociedad, esto cada vez nos vamos dando cuenta más de ello, muy manipulada, pero no hay reflexión. Reflexionar es salirse de una posición y puede ser a favor de lo que habitualmente pienso o no. Y estar abierto a eso, eso entiendo yo que es reflexionar. Hay muchas personas que creen que reflexionan, pero lo único que hacen es darle vueltas a su posición para hacerla cada vez más dura. Esto no es para reprochárselo a nadie, es que no eres reflexivo o para reprocharse a uno mismo, esto es para darnos cuenta. Darnos cuenta de que vivimos en conversaciones mentales, en muchos casos basadas en el miedo o que simplemente le dan vueltas a nuestras ideologías y creencias para justificarlas. Y que eso hace que nuestra vida sea mucho peor. Si uno quiere reflexionar, se tiene que bajar del carro en el que esté y tiene que observar todo punto de vista. Pues entonces yo, siguiendo estas escalas de las que te hablaba en un principio, pues digo, ¿qué es lo más importante? Llegar a la autorrealización de la que hablaba Maslow. ¿Qué es lo más importante? Llegar a vivir desde los niveles altos de los que hablaba David Hawkins, ética y amor. ¿Qué es lo más importante? Hombre, pues según lo que decía en las etapas de la moral Lawrence Kohlberg, vivir en la etapa superior, en la que haces las cosas por convicción, por ética, por amor, por autorrealización, lo mismo que decían los demás. Lawrence Kohlberg decía que hacer las cosas por miedo a ser castigado es la mentalidad de un niño. Nosotros vivimos mucho así. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido una etapa aquí en este podcast, una etapa, varios años, en los que he hablado de estos niveles altos. Y he dicho, vamos a vivir ahí. Y yo me decía a mí mismo, vive ahí, vive ahí. Vivir de corazón. Lo tengo tan claro como cuando decimos voy a hacerlo de corazón o te lo digo de corazón, de una manera muy pura, muy natural, lo que somos, muy auténtico. Y eso te da sensación de
de intensidad vital, la refuerza. Pues claro, eso es lo más importante. Pero luego te das cuenta, también lo he dicho aquí muchas veces, que si tú fueses por la calle preguntando a la gente y tú le dijeses, oye, tú, siguiendo estas escalas, oye, ¿tú qué crees que es mejor, vivir con miedo o vivir desde el orgullo, esas dos cosas, o vivir desde la ética, desde aquello que te llena el corazón, o desde algo que sientas que tú te estás autorrealizando? Claro, va a ser muy difícil que alguien te diga, no, vivir desde el miedo y desde el orgullo. Del orgullo de que he ganado, ahora he perdido y me hundo y me pongo a llorar, pero les voy a demostrar que valgo. No, piensas en el amor, piensas en la ética, en la fuerza de decir, oye, es que esto lo hago porque es justo y me siento pleno, aunque pierda dinero. ¿A mí qué más me da si yo me siento pleno con esto, haciendo esto? Dices, no, no, pues eso todo el mundo lo sabe. Entonces dices, si todo el mundo lo sabe, más o menos, si le preguntas, ¿por qué no lo viven? Y por otro lado, ¿por qué no lo vivo completamente? Aquello que predico. En el fondo, vivir los niveles más altos es lo mejor. Vivir libre, sin miedo, de corazón. Eso es lo más grande que puede experimentar un ser humano, porque experimentas la pura dicha de vivir. Y además, viviendo eso, te haces un transformador social. Creas iniciativas sociales, contagias a los demás. ¿Cómo que no vivo así? ¿Cómo que me dejo estar y me dejo caer y no sé qué, no sé cuántos? Solo tengo una explicación, que me duermo, que nos dormimos, que no nos damos cuenta. Y nos dormimos y pasa el tiempo, pero a no ser que nos dé un bofetón la vida de me siento mal, no me planteo lo otro. Creo que el principal problema no es no entender lo que pasa. Creo que entender lo que pasa lo entendemos. Creo que todos tenemos un sentido de la justicia y si nos lo planteásemos y entendiésemos bien lo del miedo y lo de los niveles altos, todo el mundo más o menos te contestaría que hay que vivir en esos niveles altos. Si no lo vivimos, yo suelo decir, es por miedo. Creo que hay una cuestión todavía prioritaria. Es la ausencia de darnos cuenta, es la ausencia de conciencia, es estar dormidos. ¿Qué significa estar dormido? Pues que estoy pensando ahí en mis cosas, dándole vueltas, escuchando la película que hay en mi cabeza y se me pasan las horas y los días. Y no me planteo las cosas, las voy viviendo y no me las planteo, no hay reflexión. E incluso estoy metido en tal vorágine que tengo tan poca energía que ya es que no tengo ni energía para reflexionar de lo bajito que estoy. Eso creo que pasa en nuestra cultura y creo que nos pasa a todos. Entonces, creo que hay un problema de raíz de todo esto, que está abajo del todo, que es que desconectamos en nuestra cabeza, que estamos en películas mucho tiempo. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida desconectados mentalmente de la vida. Estamos atendiendo a lo que aparece en nuestra cabeza, nuestros pensamientos de siempre, estamos hablando nuestras letanías en nuestra cabeza constantemente y realmente yo te diría, si tuviese que poner en mi vida, en una cosa, mi energía para cambiar yo y cambiar a la sociedad, pondría energía en mejorar mi capacidad de darme cuenta. Creo que es la cuestión básica. Creo que es mucho más importante hablar del darse cuenta que del vivir de corazón, que del miedo, porque aunque hablamos de ello, lo escuchamos, pero luego volvemos al automatismo mental. Volvemos, desconectamos y pasa el tiempo, pero nuestra cabeza está en la
nuestra película mental. Creo que es la cuestión básica a entrenar. Creo que es lo que nos lleva a tomar conciencia de todo lo demás. Creo que el ideal ahora mismo para que podamos cambiar en la educación y en todas partes es que los seres humanos tomemos más conciencia, que nos demos más cuenta de las cosas. Y curiosamente, la meditación fue algo que surgió, se ha hablado de vestigios de meditación de hace 17.000 años, pero bueno, va con el ser humano desde muy al principio. Y la meditación en un principio, la gente se cree, en nuestra cultura hay una idea de que la meditación es para relajarse, como para estresarse menos. No, la meditación es una herramienta o una manera de estar, una tendencia, como quieras llamarlo, que nos ayuda a crecer en darnos cuenta, a tener una atención más consciente. Y en esa atención más consciente trascender la cultura para vivir directamente con las leyes de la vida, trascender nuestra tendencia mental a la divagación sin sentido y poder percibir a cada momento más la vida como es. Mirarlo sin estar dándole vueltas, mirarlo como es. La verdadera reflexión. La meditación surgió desde siempre, nos viene acompañando como para que transformemos esa manera de estar. Y la meditación tiene dos entrenamientos específicos. Uno, el entrenamiento que todo el mundo asocia a la meditación, que es estar sentado así con las piernas cruzadas o con los ojos cerrados y entrenando la capacidad de estar atento y de darte cuenta de lo que está pasando. Y luego está el entrenamiento informal, que es en la vida diaria. Todo lo que se entrena en la meditación sentado es para luego vivirlo en la vida diaria. Si no, no tiene sentido. Y darte cuenta en la vida diaria de tus propios pensamientos, de dónde está tu atención. Creo que hoy por hoy lo que mejor puedo hacer yo hoy en día es, más que hablar de buscar sentido, que por supuesto no lo rechazo, o vivir de corazón, todo lo de ahí arriba, esas maneras de vivir, es entrenar personalmente mi capacidad de darme cuenta y en estos audios orientarlo más hacia eso. Entonces yo ahora tengo dos podcasts, tu meditación diaria y este, de buscadores de sentido. En tu meditación diaria hacemos el entrenamiento formal en meditación y aquí lo que pretendo es hablar más del darse cuenta desde un punto de vista teórico y también del día a día, de la toma de conciencia y de entrenarlo desde ese lado. Porque creo que es lo mejor que podemos hacer por nuestra propia vida. Si tuviese que haber un entrenamiento, como te he dicho antes, mira que hay entrenamiento físico, entrenamiento de tantas cosas, yo me centraría en el darse cuenta, porque el darse cuenta es el que te abre a todo. Entonces te propongo hacer el viaje de vuelta a casa. El viaje de vuelta a casa yo entiendo que es de vuelta a las leyes de la vida, a vivir de manera natural con esa intensidad vital de la que hemos hablado. Para eso, como te he dicho en este audio, la herramienta para mí es el desarrollo, del darse cuenta, de esa capacidad de darse cuenta de las cosas, de poder mirar las cosas como son, de poder reflexionar. Utilizamos la meditación como entrenamiento y uno puede, eso no es para todo el mundo, sentarse a practicar meditación formal, contemplación. Esto lo que hace es acelerar muchísimo el proceso de toma de conciencia y de darse cuenta de las cosas, digamos, genera mucha más atención consciente, más rápido, pero entrenando simplemente en la vida diaria también sirve. De hecho, es donde hay que vivir. Es un gran acelerador la práctica de la meditación formal. Pero si no es para uno, uno no tiene por qué hacerla.
y puede ser para uno en otro momento, pero sí puede uno hacer esta práctica de meditación informal, que es un poco de lo que vamos a hablar aquí, del darnos cuenta. Y por eso te propongo ese viaje. Es un viaje de vuelta, a través de la reflexión, es un viaje de vuelta a la vida. Nos hemos ido a lo cultural y ha llegado a hacernos vivir de manera muy antinatural y es volver a la vida, a las reglas de la vida. Pues vamos a empezar viendo lo que yo considero la actitud básica para desarrollar la capacidad de darse cuenta. Esta actitud tiene que ver con observar el pensamiento que hay en nuestra cabeza a cada momento. Darnos cuenta de que ese pensamiento está ahí. Esto suele llevar a un poco a, no a engaño, sino a sorpresa, porque la mayor parte de las personas te puede contestar, pero sí, yo claro que me doy cuenta a cada momento de que mi pensamiento está ahí. Como te he ido diciendo estos días, tenemos tan integrado el que haya esa voz que suene en nuestra cabeza y que nosotros la sigamos, que no nos resulta rara a no ser que sea molesta. Hay personas que sin llegar a tener problemas psicológicos o psiquiátricos graves o serios, sí se cansan del ruido que se dan cuenta que genera su propia mente. Esto de darse cuenta de lo que uno piensa a cada momento lleva tiempo, e ir afinándolo poco a poco es algo que se va construyendo, no es cuestión de un día. En este sentido, sin seguir terminologías científicas o de la psicología, con una cuestión más basada, en mi caso, en mi propia experiencia personal de autoobservación, yo podría decir que hay una unidad básica de darse cuenta, que no es observar el silencio, que no es observar nuestra respiración, que ni siquiera es observar el contenido de nuestro pensamiento. La unidad básica comienza por darnos cuenta de cómo se crea el pensamiento en nuestra cabeza. Te repito que esta clasificación que hago es una clasificación que hago yo personalmente basada en mi autoobservación. En mi clasificación, en este movimiento básico del darse cuenta, uno se da cuenta de dos cosas. Por un lado, del pensamiento reflexivo y por otro lado, del pensamiento automático. El pensamiento reflexivo es sencillo. Es el pensamiento que yo decido pensar. Ah, bueno, ¿qué voy a hacer esta tarde? Pues me siento a pensarlo. A ver, me voy a tal hora, no sé qué. ¿O qué quiero hacer con mi vida? Voy a reflexionar sobre qué quiero hacer con mi vida. Es un pensamiento reflexivo. Dentro del pensamiento reflexivo es muy fácil irte al pensamiento automático. Pero esto ya se va viendo con el paso de la autoobservación. El pensamiento reflexivo en sí es un pensamiento que uno quiere tener porque quiere reflexionar sobre algo. Sin embargo, el pensamiento automático se genera por sí mismo, se autogenera. Y esto es asombroso de observar.
vas a comprobar que tú estás simplemente donde estés, haciendo lo que sea, y que en algún momento te va a surgir un pensamiento de manera automática, sin que tú le hayas llamado, sin que tú quieras reflexionar sobre ese pensamiento, sin que sea algo voluntario. Este pensamiento es un pensamiento automático, surge por sí mismo. La unidad básica del darse cuenta es darse cuenta del surgimiento del pensamiento automático. Es difícil, no es fácil, pero es el comienzo de un principio de toma de conciencia, de darte cuenta de cómo funciona tu pensamiento. Y sobre todo de algo muy importante que te expliqué ayer. Y es lo que yo he llamado las películas. Cómo caemos en películas que nos absorben completamente, película de pensamiento, conversaciones mentales en las que te empiezas a dar vueltas a algo que te absorben tanto como te absorbe una película que te gusta, que es que ni te has enterado, ojo, y ya ha acabado. Siempre recuerdo cuando fui a ver una película que me volvía loco, cuando era muy niño, con 10 años, fui a ver Superman. Pues fíjate que tenía 10 años y todavía recuerdo que no me lo podía creer que ya estuviese acabando la película. Nunca más me ha vuelto a pasar con una película eso. Me pasó un minuto. Estuve hipnotizado. Cuando vas al cine eso suele resultar interesante, que te ocurra, bueno, puede ser, o no está mal, no podemos decir que sea algo malo, pero imagínate que fuese la vida entera así. Que caes completamente hipnotizado por una historia que te surge en la cabeza. Y que esa historia ni siquiera es sobre algo que tú necesites hacer o que sea importante para ti. Es una historia, como cualquier otra, que te surge, que te estás imaginando algo, que estás recordando algo, lo que sea, como un sueño de por las noches. Imagínate vivir siempre ensoñado. Pues los estudios científicos, el estudio al que yo me agarro, el que dice que la divagación es señal de infelicidad, la cantidad de divagación que hay en nuestra cabeza, entiendo que se refiere a todo ese pensamiento que surge y aparece en nuestra cabeza, y entiendo que en especial será esas películas que nos atrapan, pues este estudio dice que al menos es el 50% de nuestro tiempo. La mitad de nuestra vida no nos damos cuenta de que estamos vivos. No estamos conscientes de la situación, estamos como atrapados, como si estuviésemos en un cine. Imaginemos que una persona duerme 8 y está 16 horas despierta. Pues imagínate pasar 8 horas al día en un cine, viendo películas, 8 horas al día. Con una salvedad, que esas películas no te interesan. Porque estos pensamientos, algunos son maravillosos, pero otros son terroríficos, porque ya hablamos ayer que el miedo suele surgir porque nuestro cerebro básicamente su función es ayudarnos a sobrevivir, con lo cual en cuanto al pensamiento divagas, ¿de qué va a divagar? Pues de las cosas que te podrían pasar para defenderte de esas cosas y demás. O simplemente son 8 horas de tedio pensando sobre cualquier cosa. La sensación para mí es que es más. La sensación para mí es que es constante. Y vas por la calle y ves a las personas y van mirando al suelo y te estás dando cuenta de que están en una de esas películas. Y vas en el metro y miras a las personas y te das cuenta de que están también ahí. Y cuando vas andando por la calle, eso surge. Y cuando estás lavándote los dientes, eso surge, la película esa. Y si estás esperando un semáforo, eso surge. Pero estando trabajando también puede surgir. De hecho, hay momentos que uno tiene que decir, vamos a ver, a su propia cabeza, vamos a ver, vamos a centrarnos. Esto está ahí todo el día, pero como que
En general no parece que las personas sepamos lo que es y que eso está ahí. Te he dicho en un principio que encuentro que hay dos tipos en este sentido de pensamiento. El que yo hago para reflexionar sobre algo, que es lo que más necesitamos, lo que más nos falta, reflexión de verdad, y que esa reflexión no esté basada en mis propias ideas, sino en un principio en poder mirar las cosas como son, sin mis ideas, sin mis creencias, para ver si puedo sacar de ahí la información más pura que pueda sacar y luego ya confrontarlo con mis ideas y demás, pero en un principio intentar ver las cosas lo más imparcial y claramente posible. Y por otro lado te decía que hay el pensamiento que surge en nuestra cabeza sin ser llamado. Ese surgimiento de ese pensamiento es la base del darse cuenta del surgimiento de ese pensamiento que tú no lo llamas y aparece en la cabeza. No para cambiarlo ni para hacer nada. Es tomar conciencia, darse cuenta. Entiende que darse cuenta no es hacer una transformación, no es hacer una terapia, no es mejorar la situación. Aquí estamos yendo a una unidad muy básica de trabajo que es la toma de conciencia, el darse cuenta. Lo que se haga después ya pertenece a lo que hemos hablado en tantos audios, a actuar desde, con eso que te has dado cuenta, actuar desde niveles más altos, desde la ética, desde el amor, desde el hacer las cosas por convicción, todas estas cosas, o desde la autorrealización. Pero aquí no estamos hablando de nada de eso, aquí estamos hablando de la toma de conciencia del movimiento de nuestra propia cabeza. Y dentro, para complicarlo un pelín, pero no mucho, dentro de este pensamiento que surge, hay un pensamiento que no es divagación. Hay un pensamiento que es como una intuición, una idea que te surge en la cabeza. Pues mira, lo acabo de pensar, me ha venido a la cabeza, ese pensamiento yo no lo he llamado, yo no he querido pensarlo, ha surgido en mi cabeza y me dice algo. Eso también pasa dentro del trabajo, para las personas que trabajan con la creatividad, pues lo pueden llamar un eureka, un insight, una intuición, un pensamiento que te viene de la nada y dices, pues mira. También nos damos cuenta de la aparición de ese pensamiento. De los tres pensamientos que hemos hablado, el de la reflexión, en general es un pensamiento útil. Y dentro de los pensamientos automáticos está la pura momia conceptual cháchara, hablando de cualquier cosa, que en general no es un pensamiento útil, y los pensamientos de pues una divagación para crear una poesía o una intuición, un insight, un pensamiento que me viene a la cabeza, una idea que surge por sí misma que sí nos resultan útiles. Aquí no estamos por rechazar unos y aceptar los otros, ni de mejorar nada, en el sentido de qué hacer después. Aquí la mejora está en el hecho de tomar conciencia del surgimiento de ese pensamiento que no es convocado a nuestra mente y que surge de manera natural. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza tenemos un dispositivo de generación de pensamiento que no para. Podríamos decir, pues no tiene un aspecto muy evolutivamente adaptativo, porque me saca de la realidad, porque consume energía, porque no parece aportarme nada. Y a esto mi respuesta es que sí, que creo que no es adaptativo y que lo iremos puliendo con el tiempo y que puede ser un subproducto de un cambio que ha habido en nuestro cerebro hace 200.000 años, cuando nos creció la corteza prefrontal y acabamos con este cerebro que tenemos hoy, del ser humano anatómicamente moderno. Pero sea esto real o no, sea cierto lo que yo te digo, que es una elucubración mía, la cuestión es que ya hay evidencia de que ese pensamiento que es pura cháchara, que es pura momia conceptual,
es perjudicial para nosotros. Eso sí lo podemos decir, eso sí lo dice, nos hace más infelices. Pero ni siquiera llego hasta ahí, aunque, oye, es muy interesante tenerlo en mente, tenerlo en cuenta. Aquí de lo que hablamos es de que el pensamiento no nos pase desapercibido. Sería muy bueno si empiezas en tu vida diaria, entrenar esto, que en algunos momentos te viniese a la cabeza una idea como diciendo, oye, es que parece que estoy loco. Es que desde que me doy cuenta del surgimiento automático de pensamiento, es que me doy cuenta de que no para. A lo mejor creo que estos días estoy peor por esto, porque me estoy dando cuenta. No creo que sea así, creo que es el pensamiento que ha habido siempre, pero antes no te dabas cuenta. Eso sería positivo, que uno diga, oh, parece que estoy loco, tengo la cabeza que parece una radio, cada vez emitiendo una cosa diferente, inconexa la una con la otra y apareciendo en mi cabeza un montón de información así como aleatoria. Descubrir eso es de lo que estamos hablando, sin juzgarlo como negativo, ya sea porque estamos en una fase de la evolución de nuestra psicología, ya sea porque nuestro cerebro es así y algo sacamos, ya sea por la razón que sea, la cuestión que te planteo es tomar conciencia de eso. No para hacer nada con ello, ni para pararlo, ni nada. Es tomar conciencia del surgimiento del pensamiento automático. Cómo surge y está en mi cabeza. Y puede ser un comentario, una apreciación. Oh, vaya, hoy qué día hace, no sé qué. Me estoy dando cuenta de que estoy en mi cabeza ha aparecido eso, a lo que yo no he llamado. Ha aparecido de manera automática. Ah, mira lo que ha aparecido en mi cabeza. A ver, ¿qué dice usted? Pensamiento mío. Pues parece que hoy hace más calor. Vale, muy bien. Y después me doy cuenta de que ha retomado eso de que que hace más calor y está diciendo, bueno, pero es que me acuerdo cuando el año pasado, porque es que yo cada vez que he ido a no sé dónde, y ha empezado con una letanía, momias conceptuales. Me doy cuenta. Eso es lo que yo llamo una película. De esto que te abduce. Anda. Y es sorprendente. Porque tomar conciencia de eso es vital. Otra idea que tengo es que la vida se nos hace corta por esto, porque pasamos mucho tiempo en esas abducciones como si estuviésemos en un cine. Vamos a llamarlo en un cine mental. Pasamos mucho tiempo en cines mentales. Y entonces no nos damos cuenta del paso del tiempo, no nos damos cuenta, no sentimos nuestro cuerpo, no nos damos cuenta de que estamos vivos cuando eso pasa. Como si estuvieses viendo Superman. Te pasa todo en un minuto. ¿Cómo me ha pasado la vida tan rápido? ¿Cómo me ha pasado este momento tan rápido? Porque yo no he estado aquí, mi atención no ha estado aquí, no he estado consciente de esto. Esta es la unidad básica del darse cuenta. Que en el día a día yo tome conciencia del surgimiento del pensamiento automático. Este sería el primer gran ejercicio para entrenar el darnos cuenta. Decía en la práctica de meditación formal de hoy, en tu meditación diaria, que descubrir el movimiento de la mente de uno y de la atención de uno es asombro. Hay un extraño movimiento en nosotros. Solemos decir, no, que me he despistado porque asumimos que es así.
pero es asombroso en sí, que uno es uno porque uno está consciente de vivir. Pero creo que una característica importante para considerarnos seres humanos es estar conscientes. Al ser un ser consciente de sí mismo, eres un ser humano, de uno mismo, que puede entrar en contacto con otros seres conscientes de sí mismos. Y es curioso que nuestra mente se desconecta y se hace inconsciente de sí misma. Hay momentos en nuestro día a día que, técnicamente hablando así, dejamos de ser personas y nos convertimos un poco, esto es más humorístico que algo por lo que autocriticarse, nos convertimos un poco en autómatas. Pero es como es nuestra mente ahora, no es algo que criticar, es algo que observar y asombrarse. ¿Cómo es posible que yo esté aquí mirando este libro que estoy leyendo y de repente mi cabeza me lleve a otro mundo y ya no esté aquí? ¿Cómo es posible que tenga delante de mi mesa las gafas y esté buscando las gafas y estén ahí y no sea capaz de verlas? Porque mi cuerpo está aquí buscando unas gafas, pero yo no estoy. Para el común de los mortales es curioso ver cómo caemos en ese casi coma en vida, pero a mí me resulta muy interesante porque eso me da una pista de lo que es ser un ser humano, de lo que es vivir. Me da la pista de que lo vivido realmente es lo vivido conscientemente, que tener relaciones sexuales pensando en otra cosa es no estar ahí, que dar un abrazo pensando en otra cosa es no estar ahí, que estar con tu hijo no estando ahí pensando en otra cosa es no estar ahí, que escuchar a alguien pero estar pensando en otra cosa no es escuchar, es no estar ahí. A mí esto me ha enseñado que la diferencia no es una presencia física ni nada por el estilo, que lo que nos hace genuinamente humanos es la atención consciente, estar conscientes. Lo que hace que yo conecte contigo es que te preste atención consciente. Y cuando nos prestan atención consciente, los seres humanos florecemos. Tan importante creo que es darte cuenta del movimiento de tu cabeza y desarrollar la capacidad de caer menos en esos comas o en esos estados de automatismo en los que somos como autómatas que hacemos cosas pero no estamos ahí. Además he descubierto otra cosa importante. Y fíjate si es importante. Decía Jiddu Krishnamurti que el miedo está construido de pensamiento. El miedo físico, el que necesitamos para evitar un peligro físico, un precipicio o un ataque, ni siquiera es manejado por nosotros, viene por sí mismo, actúa por sí mismo. Es tan importante para sobrevivir que pasa por encima de nosotros y actúa al miedo. Pero el otro miedo, el de la cabeza, del que hablaba Krishnamurti, y que es el gran miedo de los seres humanos, nuestros miedos, está construido de pensamiento. Tengo miedo porque pienso que va a ser de mí, porque pienso que no voy a ser capaz, pienso que pueden rechazarnos por ser como somos, etc. Todo ese miedo se construye a base de pensamiento y, por una simple regla o de números, si el miedo se construye de pensamiento, cuanto menos pensamiento, menos miedo. Entonces empecé a darme cuenta de que influía de manera directa la cantidad de ruido en cuestión de pensamiento que tuviese yo en mi cabeza para la cantidad de sentimiento de bloqueo que tenía. Cuanto más ruido tengo en la cabeza, con más miedo actúo, más ideas sobre miedo surgen en mi cabeza y me ponen en duda. Así que no es solo importante que tomemos conciencia de ese momento en el que nosotros nos vamos
y pasamos a modo autómata sin recriminarnos en absoluto por ello. Pero no solo es importante para vivir y sentirnos vivos y estar presentes y ser completamente humanos, no personas que están caminando y viviendo casi como una persona que no está, sino que el hecho de que no nos vayamos a esos estados de automatismo mental, que es su característica principal es que no paramos de darle vueltas a las cosas. El hecho de no caer demasiado ahí hace que tenga mucho menos ruido mental, mucho menos carga de pensamiento inservible, por lo tanto, menos posibilidades de entrar en patrones de miedo. Y esa es una cosa que experimentarás mucho. Y lo dicen los estudios. Mayor disposición a actuar cuando haces prácticas de atención consciente. Mayor disposición. Menos miedo, menos bloqueo. Más confianza. Es curioso que los seres humanos entremos en patrones de lo que podríamos llamar muy gráficamente ruido mental. Entramos ahí porque, no sé, nos caemos, como que nos vamos. Nuestra atención se ve atraída como un imán por esa historia que surge y probablemente, incluso por el estudio ese sobre la felicidad y la divagación, cuanto más tiempo pasemos en ese coma de ruido mental, más miedo, más difícil es vivir y menos sensación de vivir, menos sensación de estar vivo, menos sensación de conexión con los demás, más aislamiento, más alienación. No es eliminarlo, es cuanto antes percibir con asombro ese movimiento tan particular. Que los seres humanos lo puedan descubrir es para mí, no sé si me estoy exagerando, me estoy perdiendo con esto, pero es como si descubriésemos un nuevo planeta en nuestra vida, algo que, o sea que caigo en esos estados y eso va en detrimento de mi conexión con la vida y de mi decisión de vivir, porque hay más miedo, porque al no estar en la vida conscientemente es que no estoy, y eso es porque de repente en mi cabeza pasa algo y clic, me he ido, ya no estoy. Ni siquiera estamos hablando de cambiar eso, estamos hablando de reducir la exposición a ese coma, no estar horas y horas en eso si va sumando momentos. Es estar más aquí. Y para eso es solo darse cuenta de que te has ido. Esa era la primera clave que te di ayer o antes de ayer, y es darme cuenta de que me he ido, nada más. Así que, ¿qué te parece si nos damos ahora, en el día de hoy, cuenta de que nos hemos ido? Nos sonreímos y nos asombramos. Pues con este audio termino un poco esta semana de audio sobre la primera y más importante acción a tomar para darse cuenta, que es ser consciente del pensamiento, de nuestra cabeza. Ser conscientes de su presencia. Ser conscientes, si se puede, de su surgimiento. Y sobre todo, poder identificar esto que llamo la película, es ese estado en el que uno se pone en pausa, se va a blanco,
o a negro, se desaparece de este momento uno y de su vida y entra en el cine de su mente. Yo te animo a que investigues esto. El surgimiento del pensamiento es el surgimiento o la presencia en sí del pensamiento es, bueno, se explica a sí mismo, no necesita uno darle muchas vueltas. Si veo que estoy pensando, escucho pensamientos en mi cabeza, me doy cuenta. Pero esto de caer en el cine de la mente de uno, sobre todo con una cualidad importantísima que es algo que yo no he llamado, es algo que ha aparecido y me ha llevado a mí. Este cine me ha agarrado de la mano y por obligación me ha metido en la sala. Me ha sentado en la butaca y me ha puesto a mirar eso, esa historia. Creo que el hecho de que identificásemos esto, como os he dicho en algunos otros audios, es capital, porque creo que la humanidad entera está ahí, en un constante cine mental. Acuérdate de lo que decíamos que entiendo yo por reflexión, el espacio en el que de manera voluntaria piensas en algo, no es que algo te piense a ti, y lo piensas fuera de tu ideología y de tus convicciones más profundas y lo miras como es, en la medida en la que uno pueda. Y después de ver cómo es, ya puedes traer tus convicciones y compararlo o lo que sea. Es una comprensión de la cosa lo más parecido a como realmente es. Esa reflexión. Ahí nace la reflexión. Y en la reflexión reconoces al otro aunque piense diferente. Y te das cuenta de cuál es su proceso. Y un montón de cosas que si no hay reflexión, entra uno en la película que como uno está pensando mucho y tiene unos ideales y no sé qué, se cree que no está en la película, pero cae en la película de nuevo. Y siempre repite lo mismo y termina hasta, como ha ocurrido, justificando barbaridades porque encajan con las ideas de uno. Ausencia de reflexión. Entonces, el primer y gran paso para el darse cuenta, la toma de conciencia, es ser consciente, tomar conciencia de esas películas, verlas con claridad. Como te dije el otro día, asombrarse. Mira dónde he estado. A veces es mira dónde he estado años. Estamos ya tomando conciencia y tomando los mandos de nuestra propia mente, que es, digamos, quizá el último terreno a conquistar. Así que yo te animo a reflexionar sobre esto, yo te animo a hablar con personas de esto, a preguntarle a la gente si se dan cuenta de que entran en esos patrones mentales, en esa película. Ya hemos visto que la manera de salir de esa película no es forzar, no es enfadarse, ¿cómo he caído en esto de nuevo? Cosas así. Es solo un ejercicio de toma de conciencia. Cuanto más presente, más fuerte está el músculo de la atención, más presencia, más conciencia hay. La conciencia es la que está. Por eso decimos en la meditación que el silencio es el que está. El pensamiento no está. Lo que pasa que es tan recurrente que parece que viviésemos en un constante río de pensamiento. Pero lo que hay de fondo no es pensamiento. Lo que hay de fondo es conciencia, silencio, darse cuenta. Y el pensamiento surge. Cuanta más conciencia hay, el pensamiento que surge es más natural, el necesario, el que uno quiere pensar, la reflexión, y menos ruido mental y cháchara mental hay. Sobre todo, menos perderse. Esas películas que hacen que nos salgamos de la vida. Las repercusiones que esto tiene son tremendas. Es que creo que hay algo esencial ahí. Que si pudiésemos entrenar eso cambiaría la humanidad entera.
Algo que no sería de un día para otro, algo que sería el comienzo de una transformación. Creo que nuestra transformación va de estar presentes y de que al estar presentes nuestra atención esté presente, podamos reflexionar y al poder reflexionar vivir con menos miedo, vivir más presentes, sentir más la vida. Y para eso hay que tomar conciencia de este dispositivo en nuestra cabeza que nos lleva a ensoñaciones no deseadas y que uno pueda vivir con su atención aquí, dándose cuenta del tacto de algo que está tocando, dándose cuenta de lo que vive, escuchando cuando alguien habla, escuchando de verdad, dándose cuenta del pensamiento que ha surgido en la cabeza que me está diciendo algo interesante. Ah, mira, tomando conciencia de todo esto. Por eso la primera herramienta es la toma de conciencia de la presencia, de ese rapto mental que sufrimos, de ese rapto de nuestra atención que nos saca de la vida. Y esto es en la vida diaria observarlo. Uno no está mal de la cabeza. Si uno se da cuenta de que tiene un montón de esto en su cabeza, de pensamiento de este tipo que se ve atrapado una y otra vez. Hay que verlo y es fácil entrenarlo. Al principio parece un mundo, pero es fácil, poco a poco, disfrutándolo sin ninguna batalla con ello, simplemente viéndolo. Cuando uno pueda verlo y darse cuenta, mira, he estado 2 días sin darme cuenta de esto, de que entran mis películas en la cabeza. Da igual, cero reproche. Es lo con lo que uno se ha encontrado. Es como reprochar que tengamos manos y no tengamos 10 dedos para hacer otras cosas, solo tenemos 5. Uno asume que esto es así, pues asumamos que estas películas aparecen y seamos conscientes de ellas. No hace falta pararlas, hace falta verlas. Y ese solo hecho es entrenar la capacidad de darse cuenta. La semana que viene seguiremos hablando de la segunda característica importante para entrenar, el darse cuenta. Hasta la semana que viene. Pues el otro día estábamos hablando de algo que me fascina. Yo te hablo últimamente aquí de esto porque realmente me fascina. Es el momento en el que uno está observando algo y se produce un rapto de su atención se lleva a una película mental y lo que se siente en ese momento. ¿Qué hace que esa atención se vaya de la vida? Es que me resulta fascinante que nos vamos de la vida. Si yo me pongo a meditar, a practicar meditación formal sentado, me alucina mirar el tiempo. Entonces digo, vale, llevo 10 minutos de práctica. Vamos a ver qué pasa. Y de repente nada, sigo haciendo mi práctica, sé que estoy en un formato en el que mi mente se va a ver atrapada de manera relativamente fácil. Porque estoy cansado, porque tal, porque ayer no hice la práctica también estaba cansado, llevo varios días, cuando acumulo varios días de cansancio. Y llevo 10 minutos y de repente empiezo a contar 1, 2, 3.
y no sé en qué momento otra vez me voy. Y en cuanto me doy cuenta digo, ¡oh! Voy a mirar la hora. Y de repente pone 18 minutos. Y yo he contado 4 respiraciones. He estado 8 minutos atencionalmente muerto. 8 minutos de mi vida. Este mecanismo me ha robado 8 minutos de existencia. Me ha robado 8 minutos de mi vida, me los ha quitado. Se ha activado, yo estaba sintiendo mi respiración, sintiendo mi cuerpo, yo estaba viviendo. Y es verdad que mientras este dispositivo de la red por defecto estaba funcionando, pues oye, mi corazón seguía latiendo, la sangre, todo, yo estaba ahí erguido, sentado, pero ¿realmente yo estaba ahí? ¿Realmente un abrazo es un abrazo si la atención no está? Yo estoy donde está mi atención. Donde no está mi atención, yo no estoy. ¿Y dónde estás? Ese es el problema. En la red por defecto. ¿Qué lugar es ese para estar? Ninguno, no sé. ¿Dónde estás? Yo qué sé. ¿Dónde me voy? Yo qué sé dónde nos vamos los seres humanos. Esto podría ser anecdótico si no fuese porque tengo la sospecha, que no el claro conocimiento, pero tengo la sospecha de que este patrón de red por defecto o de película mental que atrapa nuestra atención y nos deja inconscientes, autómatas como autómatas, si no creyese que esta red por defecto es la que marca el tono de la vida de la humanidad entera. Porque este estudio que dice que pasamos el 50% o el 47% del tiempo en esa red por defecto, se refiere a los días en los que trabajamos. Porque el trabajo te obliga a salir de la red por defecto y a centrarte en algo, concentrarte en lo que estás leyendo, porque si no es que ¿cómo haces tu trabajo? Si no lees o yo qué sé, o estás en un mostrador y alguien te dice, pues que a veces pasa, ¿no? En nuestra vida en general tiende a ocurrir eso. Y este estudio dice que es el 50%, pero no sé si el mismo estudio, que ya se va acercando más a lo que yo creo, dice que los fines de semana puede llegar a un 70%. Porque en los fines de semana no hay tantas horas en las que yo me vea obligado como por el trabajo a prestar atención consciente. Entonces el fin de semana puedo estar constantemente en la red por defecto. El 70% del tiempo puede que estemos en esa no vida. Y esto, lejos de parecerme mal, me parece que es lo que es. Y yo como creo que los seres humanos estamos en una evolución, esto a mí me lleva a pensar que nuestro cerebro es una herramienta o una parte de nuestro cuerpo que todavía está en evolución. Esta es la explicación que yo le doy a esto. No le veo el sentido a que un fin de semana el 70% del tiempo yo no viva, tomando la idea de que vivir es estar consciente. Vivir consciente. Vivir uno está vivo, mientras está vivo uno está vivo. Y no es algo que negativizar esta falta. A mí es algo, como te digo, no me horroriza, a mí me fascina. Me fascina cómo es nuestro cerebro que de repente se vaya a una no vida, a una vida no consciente. Y lo asocio, te lo he dicho muchas veces, a lo corto que se nos hace todo. ¿Por qué también tengo esta idea? Porque a la hora de meditar, practicar meditación, yo he tenido experiencias muy contrarias a esa. De hecho, mi experiencia general por momentos es muy contraria a esa. Con la meditación habitas más el tiempo y tienes más sensación de vivir. Yo por momentos tengo una sensación de que el tiempo no me pasa corto, el tiempo se alarga, una percepción. Y yo creo que esa es la cuestión,
que cuando se nos atrapa mucho la mente en esta película mental, en esta red por defecto, no tenemos sensación, es como si nos pusiesen en pausa, pero el tiempo sigue pasando. Y ha pasado un año y es que ni me he enterado. Siempre me acordaré que mi padre me decía muy contrariado, un día sentado en el sofá me decía, es que no lo entiendo, es que ¿cómo han pasado tan rápido estos 70 años? Cuando él tenía 70. Es que no me he enterado, decía. Y es que me lo decía de tal manera que me daba la impresión de que él estaba, no de manera consciente, pero había algo en él que intuía que aquello no estaba bien. Él intuía que aquello no estaba bien, que ahí pasaba algo. ¿Cómo es que no me he enterado? ¿Cómo es que todo me ha pasado tan rápido? Necesitaría otros 70 años. Él intuía que aquello algo pasaba. Claro, no sabía que había pasado a lo mejor de los 70 años 40 en la red por defecto, que había realmente vivido 30 años. Es que se nos va la vida entre los dedos, no por el paso del tiempo o yo. Es que esto es una hipótesis, pero es una hipótesis que yo vivo en mí. O sea, yo aquí siempre, ya sabes que te hablo de lo que yo experimento y de la sensación a la conclusión que yo saco. Yo eso lo he vivido. Ha habido meditaciones cuando yo dejé un tiempo de unos años, dejé de meditar o meditaba muy poco, después de haber pasado años meditando mucho, horas, varias horas al día. Cuando volví, había veces que se me podía pasar una hora, que yo me reía cuando terminaba. Me pasaba una hora en ese piloto automático, en esa red por defecto. Y de repente miraba el reloj, ¿ha pasado una hora? Ya llevo una hora y 10. Empecé 10 minutos y llevo una hora y 10. Y eso me fascina porque creo que ahí puede estar una respuesta a nuestra sensación con la vida. No nos da porque es que no estamos. Y esto para los que hablamos de esto. O para las personas que de manera espontánea en su vida dicen, pero si es que yo parece que tengo aquí Radio Nacional en la cabeza. Pero si no, es que la mayor parte de las personas viven en esa ensoñación, en ese 70% del fin de semana, en esa película, en ese cine, y la vida pasa, y claro, la vida, dices, la vida parece aburrida, la vida parece, es que apenas hay tiempo para sentirla, la vida, yo creo que no se hace divertida porque sales, porque viajas, porque vas con los amigos a tomar cañas. A mí todo eso me parece muy secundario. Tener amigos y gente cercana y visitar lugares es maravilloso y necesario. Pero a mí la sensación que me da es que donde está la diversión de la vida es en estar consciente. Porque entonces empiezas a apreciar, pues lo que te he dicho muchas veces, la brisa que te da por la mañana en la calle. Cualquiera que escuche esto dice, no, no, yo para apreciar algo me tengo que comprar un abrigo o tal, porque necesito un impacto muy grande. Si es que estoy mucho tiempo dormido, necesito compensarlo. Uno busca experiencias que suplan el no estar. Pero cuando uno está, más a menudo, uno tiene las experiencias del momento del día a día, un olor, la sensación del cuerpo, el silencio mental, y en el silencio mental ocurren maravillas. La contemplación. Si yo no conecto mi atención con algo, eso no existe para mí. La característica de la divagación no es la divagación ni su contenido. Es que ya no estás. Esto es como lo más parecido a tener un botón en la cabeza. Se presiona, se activa y ya no estoy. Y cuando no estoy, la vida para mí no existe. Si yo no me he hecho consciente de algo, eso no existe para mí. De lo que yo soy consciente eso es lo que existe para mí. Entonces, si estoy la mayor parte del tiempo con el botón de estar consciente apagado, es que la mayor parte de las cosas no las vivo, de ahí la sensación de no vivir.
Para mí el darse cuenta principal es darte cuenta de que se ha apagado el botón y se ha desconectado tu actividad consciente. En cuanto te das cuenta, el botón se enciende por sí mismo. No buscamos encender el botón de estar conscientes. Buscamos solo darnos cuenta. Vivir en un eterno darse cuenta. Lo de estar consciente, yo no sé, a lo mejor es que tampoco tenemos la capacidad de estar mucho rato conscientes. Lo que pasa que es que estar un momento consciente vale como... Yo no sé cuál será la relación, si hay una relación real. En mi experiencia, un momento consciente es como una hora inconsciente. Es una exageración la potencia que tiene estar consciente. Que estás 3 minutos la mayor parte del tiempo consciente y la experiencia mental y de sensación de estar vivo y los cambios que también dicen que hay en el cerebro. O sea, es que casi como que es un espacio un poco inexplorado en nuestra cabeza. La atención sostenida que llaman, o la vigilancia consciente. Darse cuenta se produce por sí mismo y uno también puede decidir, querer darse cuenta y entonces presta más atención a eso, se da antes cuenta de cuándo ha acabado en esos espacios y eso hace que se produzca un entrenamiento en darse cuenta. Entonces, uno puede decidir desde su experiencia vivir de tal manera que se dé más cuenta. He hecho esta semana pasada unos cuantos audios redundando todo el rato en lo mismo porque quizás son también un poco fruto de cierta impotencia, que es como ¿qué puedo hacer yo? Aparte yo qué sé, freírte audios, hablando de la divagación, la película mental, para que tomásemos conciencia y eso pasase a ser algo socialmente reconocido. El impacto que tiene en nuestra vida la divagación a través de ese estudio de Harvard que hemos hablado tantas veces, del 50 y el 70% de tiempo que pasamos divagando, ya sea entre semana o fin de semana, y ya no solo cómo impacta la divagación, dice el estudio, te hace una persona más infeliz, pero bastante más allá de eso, lo que te decía ayer que me fascinaba era el hecho de encontrarme con, de repente, entrar en un espacio mental en el que no estoy. Y en la práctica de la meditación, cada vez que me ocurre, pues como te digo, me fascino porque digo, "Jue, ¿y este mecanismo que de repente es que me he ido, aparecen palabras o ideas muy aleatorias en mi cabeza? Esta mañana he estado practicando 1 hora y pico y ha habido un momento que me ha venido el nombre de una cantante, ha aparecido el nombre en la cabeza. Y digo, ¿y esto qué es? ¿De dónde surge esto? Es como si no tuviese ni orden ni concierto y muchos pensamientos son muy aleatorios. Pues escuché el otro día a esta mujer, Nazaret Castellano, y si te menciono a esta mujer es porque es muy importante
que ella, que está completamente al día de todo tipo de investigaciones en este aspecto, dijese que hay un vacío, porque realmente no se sabe qué hace esa divagación ahí. He leído en diferentes sitios que la divagación, cierta divagación, tiene una función de mejorar la memoria, bueno, ciertas cosas. O sea, en sí la divagación, en sí divagar, no es algo negativo. Yo, por ejemplo, no puedo hacer estos audios si no hay divagación. Divagación como el espacio mental en el que tú dejas la mente abierta a que surja lo inaudito, lo que no está. Si no hay divagación, siempre estamos repitiendo lo que ya sabemos. Es en la divagación donde uno permite que algo nuevo surja. Decía Nazaret que podríamos considerar, yo no sé si esto lo hice siguiendo algún estudio o simplemente un poco más de manera intuitiva, que podemos permitir un 15%, un 20% de divagación en el tiempo, en nuestro tiempo. Yo no te estoy proponiendo que estemos todo el día con una consciencia completa. ¿Qué va? Si es que en cuanto hubiese un poquito más, nuestra vida cambia. Si es solo un poquito, y luego llegar hasta donde podamos. Es solo dejar de divagar un poco la propuesta. Si hacemos un 15 o un 20% es muy diferente al 70% que podemos hacer durante un fin de semana. Por todo lo que hemos hablado de la percepción del tiempo, de la calidad de las relaciones, todo está influido en alguna medida por la calidad de nuestra atención. Bueno, más que por la calidad de la atención, sino por dónde está nuestra atención. Si estamos aquí en lo que estamos viviendo o nuestra atención está capturada divagando en algún sitio. Y ella viene a decir, primero, que no se sabe de dónde y para qué procede esta divagación, y segundo, que se espera que haya una evolución en este sentido. O sea, la ciencia todavía no sabe, pero sí espera que haya una evolución. Nuestra mente se pierde y es indispensable para nuestra evolución traerla aquí. Es que si tomásemos conciencia de cómo vivimos, de la presión que nos ponemos al vivir, de cómo del dinero, del consumo, de todo, de por qué las personas se mueren de hambre, por qué si hay recursos para todos, si pudiésemos realmente ser más conscientes de eso, la mayoría de las personas, es que dejaríamos de vivir así. El origen de todos los problemas pasa por una ausencia de conciencia sobre esos problemas. El hecho de que asumamos que las personas se mueren de hambre en el mundo. Lo asumimos, es que es así, si estamos mejorando. Pero hay comida en el mundo. Hay una serie de razonamientos y la mayor parte de las personas asumimos, bueno, es que es así. No tendría por qué ser así. Si tuviésemos todos conciencia de esto, diríamos no, no podemos permitir que esto ocurra. Y con eso tantas cosas, incluso nuestra propia vida. Bueno, pues yo siento que mi vida no tiene sentido tal. No, no puedo permitir que esto ocurra. Voy a dotarle de sentido a mi vida, cambiando mis motivaciones, mis intenciones, pero estamos como en ese sentido pues un poco dormidos. Y me apena que no haya mucha más investigación sobre esto que llaman técnicamente la red por defecto. La divagación es la red por defecto. Pero todo redunda en lo mismo, es una actividad inconsciente. Y esto es lo fascinante, que vivimos inconscientes, y viviendo inconscientes alguien me puede manipular, y viviendo inconsciente, pues imagínate todo lo que puede ocurrirle a alguien que no está consciente, y pasamos mucho tiempo inconscientes. Esto es una cuestión casi informativa, para que todo el mundo sepa que esto ocurre en nuestro cerebro y se dé cuenta y le ponga nombre.
Así que la primera manera de mejorar nuestro darnos cuenta, que no me gusta decir de mejorar, o sea, tenemos que ser ese darnos cuenta. Ese darnos cuenta es nuestro ser, es lo que somos, es que estamos conscientes. Ahí sí soy yo. Luego me puedo equivocar y lo que sea y decir me equivoqué, eso no me representa, eso que hice, pido perdón o no, pero son decisiones conscientes, son pensamientos conscientes, al menos la mayor parte del porcentaje de ellos, al menos la mayor parte del porcentaje de decisiones. Entonces, claro, el primer paso es tomar conciencia de cuándo pierdo esta actividad consciente en mi cabeza y tomar conciencia de ello en la vida diaria y tomar conciencia una y otra vez. Eso sería lo primero, que no nos pase desapercibido, por muy incómodo que sea, porque puede que nos cansemos, esto otra vez. Yo te animo a que te lo tomes por el otro lado, que te fascine, que sea como una investigación que haces en tu propio laboratorio y estés observando. Y de repente veo a dónde se ha ido. Y veo que no me he dado cuenta, no ha sido una transición en la cual yo estaba pensando y de repente tal. No, de repente me he perdido. Es asombroso, es fascinante ver ese proceso. Luego ver los contenidos de la divagación, bueno, ver cómo caigo en esa red por defecto, cómo entro ahí. La segunda manera para ser más consciente, darte más cuenta y no caer tanto en la red por defecto, o bien darte más rápido cuenta de que has caído en la red por defecto, pasa por la atención al cuerpo. Date cuenta de que no estamos hablando de meditación formal, que es sentarse a practicar meditación formal. Ese es un entrenamiento intensivo que ayuda muchísimo y que si lo puedes hacer te animo a que lo hagas. Pero también hay que hacerlo en la vida diaria. Y en la vida diaria yo te animo a que tomemos conciencia, más conciencia, nos acerquemos a las sensaciones de nuestro cuerpo. Que durante el día sintamos más el cuerpo. Entrenar, sentir el cuerpo. Entrenar, no entrenar el cuerpo, entrenar el darse cuenta de que el cuerpo está, sentirlo, percibirlo. Yo ahora estoy sentado en un sillón grande, tengo una postura un poco estrafalaria y me acabo de dar cuenta de mi postura. Me gustaría corregirla. Ya la he corregido, ahora noto el peso del cuerpo. ¿Qué tiene el ser consciente del cuerpo? Que estás con el botón de estar consciente on. La lucecita está encendida, estoy consciente. Cada vez que siento mi cuerpo estoy consciente. Entonces, para mí el cuerpo y los pensamientos que, bueno, se generan en el cuerpo, en el cerebro o en la mente dentro del cerebro, o la capacidad de pensar se genera en nuestra cabeza, darnos cuenta de ese movimiento de pensamiento, pero si te fijas ahí, estoy dándome cuenta de que el botón de estar consciente estaba apagado y al darme cuenta pues se enciende.
El cuerpo es algo que está, cuando hablan de prestar atención al presente, de poner la mente en el momento presente, en realidad lo que quieren decir es poner la mente en modo consciente. Porque si no estoy en el presente, mi mente está en el pasado, en el futuro, dándole vueltas a ilusiones e imaginaciones, pero esa es la película mental. Me parece mucho mejor hablar de consciente o no consciente que pasado o presente. Yo estoy consciente de mi cuerpo, mi atención está aquí en este momento. Consciente de la postura, consciente del peso del cuerpo, sentir el cuerpo cuando lo muevo, sentir el cuerpo cuando estoy caminando, con cariño hacia el cuerpo, una observación cariñosa. Esto no es una simple máquina que nos soporta, es algo que cuidar y tratar con cariño. Y luego, dentro del cuerpo está la función que es la respiración. La respiración, como se está dando de manera constante, es casi como este pensamiento automático. Pero la atención a la respiración, ser consciente de la respiración en la vida diaria, tiene algo más. La respiración tiene algo más que yo no sé explicar y que lo que he leído en bibliografía más de estudios científicos y tal, tampoco, bueno, puede la respiración larga y lenta puede generar calma física y calma mental, pero no voy por ahí. La respiración en sí tiene algo y ya entramos en mundos más desconocidos. Yo la respiración como es lo que nos mantiene vivos por excelencia y es un hilo pequeño que está ahí y que si no estuviese en 2 minutos o 3 uno pierde la vida, el cuerpo deja de vivir. Como es tan central y básica, pues la siento como el origen un poco de la vida o si no el origen, el recurso de vida más precioso que tenemos. Entonces atender a la respiración es como atender a lo más central de la vida. Entonces esta semana podríamos hablar de esto, de ese botón de encendido y apagado, un botón imaginario, consciente o automático. En el consciente aprecio la vida, la percibo, en el automático no percibo que estoy viviendo, es como si me pusiesen en pausa. Tú fíjate la importancia que tiene para mí esto, que es que considero que es, después de sobrevivir físicamente, el darse cuenta, considero que es la siguiente cosa más importante. Y tú fíjate que hemos hablado hace poco de que los estudios, este estudio de un montón de años dice que las relaciones humanas significativas son lo más importante para la felicidad. Pero para desarrollar relaciones humanas significativas, tiene que haber un darse cuenta para poder conectar con los demás. Tiene que haber una atención consciente. Tiene uno que tener su atención en la vida, no estar inconsciente. Si uno pasa mucho tiempo perdido, uno no atiende a los demás. Una relación significativa tiene mucho que ver con prestarse atención de calidad el uno al otro. Si quieres aprender, necesitas atención consciente, es vital. Sin atención consciente no hay aprendizaje. Sin darte cuenta de lo que estás leyendo o escuchando no hay aprendizaje. El solo hecho de darte cuenta de algo genera un aprendizaje y somos seres basados en el aprendizaje. De hecho, nuestro mayor aprendizaje, el que necesitamos
es aprender a vivir, aprender a entender cómo vivir. Te he dado dos pautas muy generales y muy básicas para manejarse con esto. Una es observar esa generación de pensamiento, que no me pase desapercibido. Esto es capital, verlo, no es modificarlo. La modificación se da en autorregulación, a base de verlo, cada vez lo ves más, cada vez se produce menos y cada vez dura menos. Pero esto es una cosa para toda la vida. No es una cosa de hoy para mañana, a ver si lo consigo, meta 1, meta 2. No, es para vivir así. Y lo segundo es, esto sí es casi como un entrenamiento, es desarrollar atención al cuerpo, sentir más el cuerpo. El cuerpo está aquí, el cuerpo es, en cuanto lo sientes, es consciencia. Hay consciencia, te estás dando cuenta de que estás aquí. Y dentro del cuerpo está la respiración. Si uno puede desarrollar la capacidad de hacer una respiración consciente, que consiste simplemente en lugar de hacer yo una respiración voluntaria, es dejar la respiración suelta y sentirla cuando se produzca. Y puede ser divertido porque te das cuenta de que tú la afectas y que sigue siendo un poco voluntaria, la estás haciendo tú. Sentir una respiración, esto lo decía mucho Thich Nhat Hanh, este maestro budista zen tailandés, pues sentir una respiración es algo que podemos hacer constantemente porque el cuerpo está respirando constantemente y sentir una respiración me trae la atención o pone mi atención fuera de la red por defecto. Digamos que sentir una respiración activa mi atención consciente, hace que me dé cuenta de que estoy aquí. Es vivir dándote cuenta de que estás aquí. Yo soy consciente. Ramana Maharshi creo que es un maestro del Vedanta Advaita. Cada vez que surge el pensamiento divagante, pregunta ¿quién está pensando? ¿Quién hay ahí? Si no soy yo, porque cuando yo quiero pensar, yo digo, pues voy a pensar en esto. Pero ¿quién hay? Y te das cuenta de que no hay nadie, es un pensamiento que se autogenera. Y ese pensamiento autogenerado nos tiene de rodillas porque nos saca de la realidad. No es para enfadarse con ese pensamiento autogenerado, es para darse cuenta. ¿Quién está pensando si yo no he querido pensar? Y es darse cuenta a través del contacto con el cuerpo, con la respiración, con el propio hecho de observar si hay pensamiento y qué tipo de pensamiento es en nuestra cabeza, darnos cuenta de que somos seres humanos y estamos vivos y estamos aquí. Y eso por momentos puede ser chocante, porque si te sales de ese río de pensamiento y te sientas aquí y sientes el cuerpo y te sientes y dices, aquí estoy vivo, me siento consciente, me doy cuenta de que soy consciente, uno está siendo lo que uno es. El pensamiento es una función más. Y luego dentro del pensamiento está el pensamiento que yo quiero pensar y el automático, como vimos el otro día. Y podemos llegar a estar el 70% del día ahí. Es salir como de un sueño, despabilarse y hacerlo poco a poco, sin ningún tipo de autorrecriminación por esto, con asombro, observando y ganándole cada día un poco de terreno al automatismo. Creo que ese paso es indispensable para que podamos evolucionar como seres humanos. Hay que hacer un cambio en conciencia, hay que fomentar la conciencia. Esto es lo que pretendo con estos audios en la medida en la que yo pueda y sea capaz. Así que con esto, digamos, cierro un poco esta, introducción o llámalo como quieras a este darse cuenta. Pondré todos estos audios que hemos hecho en un audio y seguiré todos los días hablándote, ojalá en audios un poco más cortos para que sean más digeribles cada día y no
no sea una carga tener que escuchar todos los días un audio de 20 minutos, te seguiré hablando de esto para apoyarte y acompañarte y que tú me acompañes. Muchas gracias por estar ahí. La semana que viene nos escucharemos de nuevo.